Yo quería primero comenzar por decir que eh, yo hablo a nombre mío, no hablo a nombre de nadie más. No estoy representando a nadie. Y hago esta aclaración porque muchas veces se entiende que de alguna manera pues yo estoy hablando a nombre de un grupo o un colectivo o cosas así. Y ese no es el caso, porque modernidad, colonialidad, como se ha conocido en América Latina, es una red, no es un grupo. Y nunca ha existido como grupo, a pesar de que, bueno, mucha gente lo ha entendido como si fuera un grupo. Es una red muy heterogénea, con muchas divergencias, y fue así desde siempre, desde el principio. Y por eso me gusta aclarar eso, de que no estoy hablando a nombre de ningún grupo ni de ningún colectivo. En la palabra grupo en gran medida se usaba o se ha usado de una manera, vamos a ponerlo así, descriptiva, pero la gente lo ha tomado como ontológica, como si hubiera un grupo formado, organizado. Y eso, claro, en el momento no nos dimos cuenta de eso. En el momento no nos dimos cuenta, hablamos, bueno, pues el grupo. Entonces, pero la gente de cara afuera a la red lo leía como si hubiera de verdad un grupo. Y no hay ningún grupo, ni lo ha habido nunca. De verdad un grupo. Ni lo ha habido nunca. En segundo lugar, la decolonialidad como pensamiento crítico no comienza con esa red que se llama modernidad, colonialidad. Es decir, pensamiento crítico decolonial existe desde que Cristóbal Colón se bajó del barco. O sea que esta idea de que ahora el lenguaje para hablar de decolonialidad es el que se usa en la red modernidad colonial o en algunos autores de eso, a mí me parece muy perverso ese tipo de lectura, porque es otra vez volver a repetir la rueda de la historia, de poner otra vez los universalismos occidentalocéntricos, ¿no? Pero ahora a nombre de lo decolonial, ¿no? Otra vez en la mesa y colado por la ventana trasera, ¿no? Entonces, estamos hablando a nombre de lo decolonial, pero entonces hay un lenguaje que tiene que ser el lenguaje oficial de lo decolonial. Eso me parece también muy problemático y me gusta hacer estas aclaraciones antes de empezar a hablar, porque si no, se confunden muchas cosas después. Por otro lado, ha habido grandes debates, discusiones y divergencias, ¿no?, al interior de esa red. Y en ese sentido yo creo que, bueno, eso trae cierta riqueza a la discusión, que haya esas divergencias, esos debates, esa discusión. Como dije, lo decolonial tiene una larga historia, de larga duración en las Américas, que no se agota ahí. Tenemos que existe en la literatura, o sea, tenemos pensamiento indígena, tenemos pensamiento mestizo, tenemos pensamiento crítico decolonial, afro en las Américas. Tenemos una diversidad de genealogías de pensamiento crítico que no se agotan en una escuela de pensamiento. Y tiene que ser así, por necesidad tiene que ser así. Es decir, tiene que haber diversas intervenciones decoloniales en diversos espacios, y no puede haber un solo lenguaje de lo decolonial. Porque en el momento que eso ocurra, vuelves y repites el uni-versalismo de Occidente, uno que define para todos qué es realidad, qué es verdad y qué es lo mejor para ti. Entonces, ya cuando empezamos a hablar de esa manera desde lo decolonial, pues volvemos a repetir el episteme occidental, pero de una manera perversa a nombre de lo decolonial. Entonces, quería hacer esas dos aclaraciones antes de comenzar a hablar para que un poco se entienda de dónde vengo. Por otro lado, el giro decolonial, vamos a ponerlo así, una de
los ejes temáticos del libro de colonial es el tema del racismo. Y el tema del racismo es un tema muy importante y complicado. Es importante porque es un tema que atraviesa el mundo moderno colonial de una manera transversal en diferentes áreas de la existencia social y de las prácticas sociales, humanas, etcétera, de una manera complicada. Y segundo, difícil porque cuando se habla de racismo, siempre tenemos la idea de que estamos hablando de... Hay unas definiciones ya a priori que se manejan que ponen, yo diría que obstáculo a la discusión de qué se trata el tema del racismo. Porque eso tiene todo que ver con el tema de lo decolonial y la descolonización. Es decir, el racismo, tal como se entiende en las sociedades liberales occidentales o occidentalizadas, el racismo siempre se entiende en términos de unos grupos minoritarios de la sociedad que tienen prejuicios y que tienen estereotipos sobre otros grupos. ¿Bien? Esa es la definición más clásica, tradicional, liberal del racismo. Un problema de prejuicios y estereotipos. Bueno, ese tipo de definición es muy problemática porque se asume que el racismo es un problema de unos grupitos minoritarios que tienen ideas raras de otros grupos, ¿no? Y que, por tanto, la solución al problema pasa por un asunto de educación. Hay que educar a esa gente que tiene estas ideas raras y que tiene estos prejuicios y ya. Ese es más bien cómo se discute el tema del racismo en las sociedades occidentales o occidentalizadas. Sin embargo, el racismo en toda la literatura crítica, de pensamiento crítico, de movimientos sociales, el racismo siempre fue concebido como institucional, como estructural. No es lo mismo definir el racismo como prejuicio o estereotipo que definirlo como institucional estructural. Esto tiene consecuencias teóricas y políticas muy diferentes. Si el racismo es un problema estructural, institucional, quiere decir que es un problema mucho más profundo y más grave. ¿A qué me refiero? No estoy negando que parte del problema también es un tema de prejuicio y también de estereotipos, por supuesto, pero el problema es que no se agota ahí el problema. El problema es mucho más profundo cuando empezamos a ver que es un problema institucional. Y pongo ejemplo. Usted puede tener un cuerpo de la policía, por ejemplo, que en sus prácticas institucionales, o del ejército, por poner un ejemplo, usted, esa institución, ese cuerpo institucional va a unas comunidades y se comporta de una manera, vamos a ponerlo así, violenta con las personas de esas comunidades, mientras que va a otras comunidades y se comporta de una manera, vamos a poner, siguiendo el código de ley. O sea, llegan y aquí está mi identificación, yo soy el policía tal. En otros lugares llegan y no sacan la identidad, sacan las armas. Entonces, estamos hablando ahí de prácticas institucionales. Y si usted hace el examen de prejuicios y estereotipos a los individuos que están haciendo este tipo de prácticas diferenciadas, ¿no? Violentas con unas comunidades, pacíficas con otras comunidades, ¿no? Lo más seguro que el 90% de los policías que usted le hace la prueba de tolerancia,